Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Bienvenidos a este seminario de 20 minutos con 3D Systems y Cimatron acerca del análisis del Spring Back en el diseño de troqueles. Mi nombre es Juan Pablo Aguillón, soy especialista de producto del portafolio de soluciones de Cimatron, asignado a la región de México y Latinoamérica. A nombre de Cimatron, de 3D Systems y de la División de Software, le doy la más cordial bienvenida y agradezco su participación en la sesión del día de hoy. Como en todas nuestras sesiones, recuerden que sus micrófonos estarán silenciados. Sin embargo, si tienen alguna duda o pregunta, la podrán depositar dentro del recuadro de Q&A de Webex para posteriormente responderlas en el apartado de preguntas y respuestas que abriremos al final de la sesión. Bien, esta sesión está centrada en uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos día a día en la industria del diseño y fabricación de troqueles. Me refiero al spring back o retorno del material, como algunos lo conocen. Cuando abordamos este tema pueden surgir algunas incógnitas como qué es el spring back, si es que somos usuarios o somos un poco nuevos en el mundo de los troqueles, o simplemente cuándo ocurre, cuál es su resultado, o la pregunta crucial de todo esto es cómo detectarlo o calcularlo. La respuesta a todas estas interrogantes es la llave para el éxito de nuestro diseño y también es un factor clave dentro del proceso de fabricación del herramental. En términos sencillos, o lo más sencillo posible de describir este fenómeno, básicamente el spring back o retroceso de la lámina, que algunas personas lo llaman así, es el cambio geométrico de una chapa metálica tras sufrir una deformación plástica producto del conformado de la misma. Tras retirar la carga que generó dicha deformación, el material eh, recupera cierta elasticidad generando variaciones geométricas en ciertas zonas del componente. Prácticamente esto ocurre cuando liberamos el material o la pieza de la herramienta de conformado, punzón y matriz, como vemos o podemos ver en este pequeño diagrama, donde tenemos una serie o un punzón, una matriz y un pisador, y al liberar la herramienta o al liberar o retraer el punzón, existen ciertas zonas en la pieza o áreas que pueden mantener o recuperar su propiedad elástica. Esto genera obviamente, o el resultado de esta parte, debido a la forma final de la pieza, debido a que no presenta la geometría que originalmente esperábamos, la fabricación del componente puede ser un reto muy difícil, el cual pudiera consumirnos mucho de nuestros recursos en las distintas etapas del proyecto. Zonas con tolerancias muy estrictas y restricciones geométricas como pueden ser ángulos, condiciones de forma o la posición de alguna característica en la pieza, requieren que la predicción de este fenómeno y la fabricación de las herramientas de formado adecuadas se realice de la forma más rápida y precisa posible. Como podemos apreciar en esta ilustración, la superficie en color turquesa representa la forma final esperada, indicada por nuestro modelo 3D o dictada por el cliente. En color azul podremos ver el resultado de la geometría real tras el proceso de formación, en donde el efecto del spring back ocasiona un desplazamiento del material hacia arriba y hacia la derecha, causando que esa sección de la pieza no logre, por ejemplo, los 90 grados requeridos para su funcionamiento, solo por dar un ejemplo, algo muy común. La geometría que observamos en color rojo representa cuánto más deberemos de doblar la lámina para que la chapa, después de ser formada y que el spring back genere su efecto, logre la geometría esperada o se acerque al resultado final esperado indicado por el modelo 3D, es decir, la geometría de formado que compense dicho efecto, lo cual es una incógnita y todos buscamos calcularlo, o calcularla de manera óptima, ¿cierto? La manera en cómo podemos detectar este problema o cómo podemos calcular esa geometría compensada que nos ayude a contrarrestar el efecto del spring back no es una tarea fácil, ni mucho menos un cálculo que podamos lograr manualmente debido a los diversos factores físicos que se involucran en el proceso. Sabemos que hoy en día existen varias soluciones que pueden detectar este fenómeno, optimizar la geometría de la pieza, arrojarnos una gran cantidad de datos útiles para el proceso. Sin embargo, este tipo de soluciones se caracterizan por ser un tanto costosas, además de requerir un cierto nivel de experiencia en herramientas de análisis por elemento finito o software SKY y muchas horas de entrenamiento. Lo que busca cualquier diseñador o lo que busca cualquier fabricante de troqueles o de herramientales
Es una solución rápida y precisa que no requiere invertir tanto tiempo para lograr el resultado adecuado, calcular esta forma compensada o detectar este problema para sus herramientas. Y es precisamente lo que vamos a abordar el día de hoy en esta sesión. Como podremos ver hoy en día, en términos generales, este es el proceso general para el desarrollo de cualquier herramienta o el desarrollo de troqueles, donde comenzamos recibiendo la parte o el archivo CAD por parte de nuestro cliente, con el cual comenzamos a dimensionar o a gestionar algunos requerimientos específicos de la herramienta. Posteriormente, esta pieza, o basándonos en esta pieza, comenzamos a desarrollar el retal, el strip o la tira, que generará la progresión para el conformado del componente. Es en este punto en donde utilizamos esta información para realizar cotizaciones o bien previsualizar el proyecto. Y si se le dan cuenta, está un recuadro verde, ya que en este punto, en esta etapa, las modificaciones y cambios dentro de la progresión o las modificaciones al diseño tienen un costo relativamente bajo y significativo dentro del proyecto. Una vez que tenemos la tira, con esta información podemos determinar las placas, punzones y demás elementos para generar el diseño completo en 3D del troquel y posteriormente cada uno de estos elementos pasará a una etapa de mecanizado y ensamble. Es aquí en donde, en este caso, utilizando esta información ahora del diseño completo en 3D, podemos comenzar a generar la compra de materiales, elementos estandarizados, planear la producción del mecanizado para nuestro taller en base a las piezas que requiramos para ensamblar el troquel. Y es en este punto en donde si realizamos un cambio de ingeniería o tenemos que hacer una modificación en las etapas incipientes del proyecto, los costos van a comenzar a ser mayores y comenzarán a representar mayores retrasos en la producción. Finalmente, tendremos una etapa crucial para nuestro proceso, que es las pruebas y el ajuste de la herramienta, donde comenzamos a determinar las variaciones entre la pieza final y el modelo 3D. Si los resultados son exitosos, la herramienta se puede liberar para producción, lo cual sería un escenario ideal, que la herramienta quedara lista a la primera o en el primer intento. Sin embargo, sabemos que cuando las pruebas no son satisfactorias y tenemos problemas geométricos a causa del spring back en características claves de la pieza, deberemos de seguir un largo camino, el cual nos lleva a pasar por nuevamente distintas etapas o reingenierías dentro del troquel. Esto conlleva que debamos de maquinar, ensamblar, ajustar y así sucesivamente hasta lograr la liberación del producto y de la herramienta. Cada una de estas etapas, si se dan cuenta, está marcada en color rojo, porque es aquí donde tenemos el mayor impacto económico y en tiempo y de productividad de nuestro taller al realizar alguna modificación, por ejemplo, para agregar un punzonado lateral para contrarrestar el spring back o agregar una estación adicional dentro del troquel. En general, esto crea pérdidas sobre el proyecto y encarece el costo del desarrollo y la producción. Durante cada uno de estos cambios de ingeniería, al pasar por cada una de estas etapas si es requerida, vamos a tener pérdidas de tiempo y dinero que afectan directamente el bolsillo de nuestra compañía o de nuestro taller. Y no solo eso, sino que también retrasan y limitan la producción que actualmente ya tenía planeada. Es por eso que Cimatron optimiza nuestro ciclo de desarrollo a través de sus potentes herramientas para que el diseño de troqueles y las soluciones que ofrece para validación me ayuden a asegurar un diseño efectivo, rápido y preciso. Veamos ahora en el software cómo podemos detectar y analizar el fenómeno del spring back de una manera muy sencilla y rápida con Cimatron. Como podremos observar, en este caso, partiendo nuevamente del ciclo de desarrollo que previamente había mencionado, estoy trabajando con una pieza recibida por parte de un cliente. En este caso, mediante los asesores que podremos tener para el desarrollo de troqueles, yo comenzaré generando un skin o bien una piel de trabajo. Esto me ayuda a trabajar más fácilmente y no tener que lidiar con engorrosas operaciones booleanas o modificar sólidos, los cuales me pudiera consumir tiempo. El usuario puede trabajar directamente sobre la superficie y automáticamente cuando yo, por ejemplo, pide el cálculo del blank, para hacer un estimado de la ficha o la geometría o las dimensiones aproximadas del material que requiero para fabricar esta pieza, automáticamente el software va a detectar el espesor dictado por la geometría a la cual anteriormente realicé esta operación de die skin. Dentro del setup del análisis, o en este caso la extracción y cálculo del blank, el usuario puede indicar el tipo de material que desea utilizar. Los materiales son personalizables, son totalmente ajustables a las propiedades mecánicas de mi material y me ayudan a tener mucha mayor precisión en el cálculo y los resultados que veremos a continuación.
El usuario puede seleccionar, realizar el cálculo en base a la fibra neutra, basándose en el espesor, o bien utilizar la piel o la geometría que vemos en pantalla. Posteriormente indico si esto generará o esto será a través de un formado regular o un embutido, como es el caso de esta pieza, la precisión del análisis para tener mayores resultados y la simplificación de geometrías para tener formas analíticas mucho más fáciles de procesar. El usuario puede pedir que cree el blank o que la operación genere la forma 2D del blank o los datos de análisis para posteriormente realizar el análisis de Spring Back correspondiente. En este punto, para tener mayor precisión en el cálculo y asemejarnos más o emular más el escenario en el cual voy a formar esta pieza, el usuario puede agregar distintas restricciones, por ejemplo, para que esta arista se quede fija. Esto me ayuda a simular, por ejemplo, que esta parte va a quedar fija al retal o al strip durante toda la progresión. Adicionalmente, podremos agregar otras restricciones, como puede ser un pressure pad, indicando la fuerza del pisador para asegurar que vamos a tener una simulación, por ejemplo, cuando el material fluye a través de las distintas áreas de los formadores y algunas otras restricciones como draw bits que me ayuden a limitar el desplazamiento del material. Dentro de esta misma parte, sin salir a otra interfaz, sin realizar cálculos complejos, el usuario puede realizar un análisis de deformación del espesor. Esto es bastante útil ya que en embutidos profundos o en geometrías bastante complejas, el problema de adelgazamiento durante la progresión puede ser un factor clave para el desempeño de la pieza, sobre todo en la industria automotriz o en algunos productos de consumo. Como vemos en el mapa de colores, el sistema me mostrará una escala mediante la cual en cualquier momento yo podré determinar cierta información en el área. En este caso, por ejemplo, las regiones con un color un poco más cálido me indican una reducción en el espesor, en este caso alrededor del 5 o 6%. Originalmente el espesor nominal era de 74 milésimas en esta región por el tipo de embutido que tenemos, indica que se puede reducir o es probable que se reduzca hasta 68 milésimas. De esta manera yo puedo detectar cuáles son las áreas más problemáticas de la pieza o dentro de la progresión, como veremos posteriormente al desarrollar el strip, determinar si es necesario formar en uno, dos o varios golpes cierta zona. Si observamos, también el gráfico nos muestra una zona en color azul, como es esta sección, lo cual nos indicaría un aumento del espesor o una variación positiva en el espesor. Esto quiere decir que esta zona pudiera tender a presentar arrugas. Es muy típico de este tipo de componentes en donde tenemos una serie de radios compuestos más un doblez de todo este fleje a 90 grados, en donde esto generaría unas ciertas arrugas o ciertos defectos físicos en el material. Esta misma información la puedo ver a través de la herramienta de Safety Zone Analysis. Con Safety Zone Analysis, a través de un mapa de colores, puedo ver que todo lo que está en color verde es una zona segura, es decir, tiene una deformación adecuada, la cual no afecta al espesor y no varía las propiedades mecánicas o pone en riesgo el desempeño del componente. Todo lo que está en color gris o en algunas zonas en color azul nos indican zonas con una alta tendencia a las arrugas. Colores un poco más cálidos como amarillo o rojo pueden identificarse como regiones en las cuales el adelgazamiento pudiera guiar a una fractura o a un adelgazamiento excesivo que dañe la parte. Entonces, una vez que tengo esto, diré a Cimatron que genere el blank o que genere la silueta de mi pieza. Y se darán cuenta que en unos segundos el sistema automáticamente crea una malla, es decir, este cálculo no es un cálculo geométrico simple, sino que se basa en una malla o en una serie de elementos finitos sobre los cuales aplica las propiedades mecánicas del material, las condiciones de frontera que yo indiqué para troquelar la pieza y automáticamente resuelve la figura de la silueta contemplando todos estos factores. Esta silueta la puedo utilizar, por ejemplo, para cotizar, para planear la progresión de mi strip. Es el punto de entrada de otros procesos o muchos más procesos. Si deseo visualizar nuevamente los resultados del análisis para compartirlos con el cliente, lo puedo realizar sin ningún problema, o bien puedo realizar el análisis de Spring Back que tanto necesito para detectar secciones problemáticas en mi componente. El usuario puede agregar ciertas restricciones para indicar, por ejemplo, algunas áreas que desea mantener en posición y geometría durante el proceso de troquelado, es decir, dar mayor información para asemejar más la simulación a la vida real. En este caso, pediré que realice el análisis y podremos ver, en este caso, la magnitud o el desplazamiento global del componente, así como la deflexión, es decir, desplazamiento normal en cada uno de los puntos de la superficie
y el desplazamiento o la componente en X, Y y Z. Como podremos observar, este gráfico me indica que aquí es en donde yo voy a tener la región más problemática, debido a que solamente fijé esta región o indiqué que esta región estaba siendo presionada por un pressure path o por el pisador. Esta parte es donde tendríamos este problema de spring back. ¿Cómo utilizo esta información? Bueno, el usuario lo puede guardar a través de una gráfica STL o un archivo STL, una malla, o bien puede exportar esto a través de un archivo separado por comas, para posteriormente ser utilizado en otra etapa mediante otra herramienta de deformación, etc. Voy a pedir al software que cree la malla, que automáticamente podremos ver la malla generada con el spring back eh, generado y la visualización del análisis. Como vemos, la sección en color gris es la forma original mediante esta técnica. Lo que vemos en la malla con la coloración que estoy resaltando prácticamente me indica cuánto se desplazaría el componente por el efecto de este spring back. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo deseo utilizar esta información para compensar el modelo, tal vez para generar el formador o alguna operación en específico, simplemente para trabajar directamente con la geometría compensada? Sin necesidad de hacer cálculos complejos, el usuario puede utilizar la herramienta de Spring Back Deform, en la cual podremos indicar el objeto que deseo deformar, algunas restricciones como puede ser la dirección de punzonado, en este caso en Z, de manera normal a la pieza, y en este punto el usuario puede indicar secciones que desea desplazar o manipular para contrarrestar o para generar esa deformación. En este caso le voy a pedir al sistema que utilice, por ejemplo, algún archivo separado por comas, o en este caso importe o lea los datos generados por el análisis, es decir, por esta malla que previamente creé. Automáticamente el sistema va a generar todos los puntos y los vectores que conectan tanto a la malla como a la superficie. Tras calcular los puntos de intersección, el sistema automáticamente sabrá el desplazamiento que existe entre cada una de las referencias, permitiéndome hacer la modificación o la deformación tanto de manera positiva o negativa, es decir, tanto hacia afuera como hacia adentro del material. Una vez que tengo esto, en este caso, al calcular los puntos, observen que de una forma sumamente rápida, simplemente acepto la operación, estoy haciendo un análisis bastante rápido y sencillo. Automáticamente el software, sin meterse en mayor complicación, genera una deformación en la pieza. En este caso, deforma la geometría original sin alterar su topología o sin alterar mayores condiciones geométricas. Si observamos con esta nueva pieza que estoy mostrando, podremos visualizar que en color verde tenemos la pieza original o la superficie original de trabajo, el modelo recibido por el cliente. En color rojo tenemos la superficie desplazada por el efecto del spring back. Y en color gris tenemos la superficie, la geometría compensada, para que yo pueda punzonar o formar con esta geometría o con esta forma. Y una vez que retire la herramienta y el spring back ocurra, me dé un resultado similar o me acerque al resultado final de mi pieza. De esta manera, de una forma sumamente rápida, es como podremos analizar el spring back en nuestros componentes desde esta etapa incipiente de cotización o previsualización de un proyecto. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo ya me encuentro modificando o creando una herramienta? Por ejemplo, en este caso voy a crear en este punto un doblez o una etapa intermedia para formar esta sección en dos pasos, primero a 45 y después a 90 grados. El software, a través de las herramientas de Die Design, me permite realizar esta extracción o esta generación de superficies de manera rápida. Lo primero que voy a hacer es crear esa superficie de apoyo que me ayude a generar ese doblez a 45 grados. Como podremos observar, la herramienta de extensión por ángulo de salida me permite crear una superficie intermedia, la cual sea tangente al radio y automáticamente parta estas dos caras, creando una nueva superficie. Esta nueva superficie la voy a utilizar como binder o como apoyo dentro de la manipulación de geometrías para indicar que esta es la forma o la geometría final a la cual deseo llegar y Cimatron detectará cuál es la sección que deseo desplegar de una manera bastante rápida. Nuevamente, los parámetros del análisis se mantienen, inclusive desde este punto el usuario también puede realizar cualquiera de los análisis que habíamos mencionado anteriormente, como puede ser la deformación de espesor, spring back o zonas seguras. Es decir, tengo disponible esta información en cualquier etapa de la progresión o en cualquier etapa del proyecto, ya sea desde la recepción de la pieza hasta el desarrollo del strip o del retal.
Una vez que tengo esto, el sistema generará el desplegado de esta sección utilizando o apoyándose sobre la superficie o como nosotros llamamos el binder de la pieza para generar esta etapa intermedia dentro del formato. Nuevamente recuerden, si tienen alguna duda la pueden depositar dentro del recuadro de Q&A. Como podremos observar, se genera el desplegado y en cualquier momento en la opción de Show Analysis, el usuario puede visualizar el efecto del Spring Back en las diferentes etapas que tenemos para nuestro troquel. Bien. Posteriormente yo puedo tomar esa información, guardarla en un archivo separado por comas y finalmente aplicar esa compensación a mis punzones. Es precisamente el siguiente paso, es decir, ¿qué sucede cuando yo ya tengo, por ejemplo, el punzón diseñado? Tengo que hacer la reingeniería de mi troquel y como podremos ver en pantalla, esta es la pieza final y este es el punzón formador, por dar un ejemplo. En este caso voy a trabajar con una geometría un poco más simple para hacer el análisis más rápido. Trabajaré solamente con esta porción del punzón y utilizaré un ejemplo bastante rápido para obtener este conformado o este spring back. En este caso, lo que tengo aquí es la forma que me ayudará a desplegar toda esta sección, es decir, voy a regresar o voy a retroceder un paso en la progresión mediante la utilización de la herramienta de Blank Binder, indicaré cuál es la forma a la cual deseo llegar, indicaré cuál es la sección que deseo formar. En este caso estoy utilizando un acero de carrocería, un HCL 300, bastante robusto, con bastante tenacidad, muy utilizado en brackets, todo lo que son frames para la industria automotriz. Y lo que está haciendo Cimatron en este caso es desplegar toda esta sección para mostrarme cuál sería la etapa desplegada. ¿Con qué intención generé esto? Voy a ocultar el binder, voy a ocultar la forma original. La intención de todo esto es que una vez que yo he generado este desplegado, es decir, para indicar que voy a pasar de esta forma desplegada a formar esta geometría, mediante la herramienta de Show Analysis, yo voy a indicar nuevamente la extracción o el cálculo del Spring Back. Voy a agregar algunas restricciones para indicar, por ejemplo, que estas secciones van a quedar fijas, es decir, no van a tener modificaciones mayores dentro del proceso. Le pido que comience el análisis y como podremos ver en el gráfico de flexión, tendremos un desplazamiento en este caso de 0.2 milímetros. Si esta pieza tiene una restricción para que esta sección quede totalmente horizontal o totalmente normal o perpendicular a la sección previa, esta variación de 0.2 milímetros puede representar un gran problema durante el desarrollo del formado, llevándonos a que yo tenga que hacer diversas iteraciones y modificaciones en el diseño final si es que ya construí la herramienta. En este caso, voy a generar nuevamente, como vimos en el ejemplo anterior, la malla que me ayudará a guiar esta modificación. Ahora, esta pieza, como podremos observar, es un modelo totalmente sólido, es decir, es una pieza totalmente cerrada, la cual ahora requiero modificar para ajustarse a esta nueva superficie o a la superficie modificada. Como podremos ver, si yo punzono o formo con esta geometría, voy a tener este pequeño desplazamiento en esta parte y en la parte inferior. Así es que, ¿qué es lo que tengo que hacer para contrarrestar este efecto? Nuevamente, utilizando la herramienta de Spring Back Deform, indicaré que deseo deformar o modificar la geometría del punzón. Indicaré nuevamente que deseo utilizar los datos generados por el análisis. Aplicaré una pequeña limpieza de secciones mínimas que deseo despreciar, como pueden ser estos radios, en donde yo quiero no considerar esta sección. Calcularé los puntos para ver los pares coordenados para el desplazamiento. Y una vez que tengo esto, indicaré al software que deseo mantener ciertas geometrías fijas. Es decir, mediante esta herramienta yo voy a permitir indicar de todas las superficies o de las superficies que deseo modificar, cuáles deseo mantener sin mayores alteraciones. Esto me ayuda a mantener la forma de la geometría y puedo agregar tantos puntos y restricciones como me sea posible o como necesite. El sistema me da todas las herramientas para asemejar el resultado o para emular el proceso de fabricación lo más cercano a la realidad, lo más cercano posible a la realidad.
Una vez que he indicado estas restricciones, como podrán darse cuenta, el usuario simplemente acepta y el software se va a encargar de hacer la modificación en la geometría. Es decir, generar la forma compensada. Como podremos observar, voy a ocultar temporalmente la malla o el resultado y voy a mostrar la pieza final. Si vemos nuevamente mediante la vista de sección, podremos visualizar que el software automáticamente ha calculado o ha compensado la forma que necesito para lograr este doblez a 90 grados o este doblez perpendicular. Automáticamente hace un cambio en los radios, así como en la curvatura que necesito formar en esta sección para lograr esta geometría. Sin mayor intervención, sin realizar cálculos complejos, sin tener que hacer modificaciones mayores a la superficie o tener prácticamente que volver a construir todo el punzón desde cero. El software se encarga a través de estas herramientas de hacer esta manipulación de una forma sumamente rápida. Finalmente, en muchas ocasiones podremos recibir, por ejemplo, la información o una malla escaneada directamente o digitalizada a través de una nube de puntos, por una CMM o tal vez escaneada por algún hardware, como puede ser un brazo faro, etcétera, y digitalizada a través de tal vez nuestro producto hermano Geomagic. Una vez que tengo esta malla, es decir, esta pieza en color gris es la pieza digitalizada tras el formado, a través del resultado de las primeras pruebas. Las nuevas herramientas que tiene Cimatron 15 para manipulación de geometrías me ayudan a hacer una alineación automática de estas dos piezas sin invertir demasiado tiempo. En este caso, con la herramienta de Auto Alignment, indico la forma original, cuál es la geometría que deseo alinear automáticamente y, como podrán observar, el sistema se encargará de empatar ambos volúmenes en base a ciertas restricciones que yo puedo indicar para mejorar su alineación. Una vez que tenemos esto, es decir, que la malla que contiene la geometría deformada se alinea con el modelo original, el usuario puede utilizar sus herramientas de análisis, como puede ser la desviación de la geometría, para ver cuáles son las zonas en donde tenemos precisamente mayor variación. En este caso, en las partes superiores, como podemos ver en los rangos de desviación, tendremos alrededor de 100 milésimas de pulgada, lo cual puede ser bastante para esta pieza. Si deseo hacer alguna modificación local en esta sección, nuevamente puedo utilizar la malla, puedo utilizar este archivo STL a través de todas las herramientas de malla que me muestra o que me permite utilizar Cimatron. En este caso, lo que voy a hacer es generar un pequeño polígono de control para indicar que esta información es la que voy a utilizar para realizar la deformación. En este caso, le pido al sistema que utilice esta malla para deformar esta sección o esta parte. Automáticamente el sistema va a generar los vectores de desplazamiento que veíamos anteriormente en el sistema. En este caso, le voy a pedir que genere los datos de análisis para posteriormente utilizar nuevamente la información para hacer una deformación del spring back. Indicar que en este caso utilizaré, por ejemplo, la nube de puntos creada anteriormente. Podremos ver nuevamente todos los pares de vectores. Y en este caso, antes de finalizar, permitiré que el software mantenga la geometría original. Como podremos observar, la sección en color gris es la malla digitalizada, es decir, la pieza con spring back. La parte intermedia, que en este punto, en este momento, se mantiene en color verde, es la pieza original o el modelo 3D. Y como vemos en pantalla, la parte superior, la pieza que ahora está resaltada en color naranja, es el modelo compensando el spring back del formado. De esta forma, de una manera sumamente rápida a través de todas estas herramientas, Cimatron nos permite calcular de una forma bastante rápida y precisa las estaciones de formado o bien diseñar con mayor precisión nuestras herramientas. Ok, recuerden, si tienen alguna duda la pueden depositar dentro del recuadro de Q&A y es precisamente en donde hemos llegado al final de nuestra sesión, en donde, recapitulando, vimos cómo podemos tener un mejor diseño con mayor precisión gracias a las herramientas, no solamente de desarrollo de troqueles, sino también de validación del proceso a través del análisis de spring back, die thickness y safety zone analysis. Esto obviamente nos ayuda a que con estos cálculos rápidos no tengamos que invertir mayor tiempo en el diseño, ni invertir horas y horas de más en el proyecto,
ayudándonos a que las iteraciones en el diseño, las pruebas de ajuste y los tryouts de producción se reduzcan. De esta manera podremos ahorrar bastante tiempo y recursos manteniendo la productividad. Prácticamente todas estas herramientas nos ayudan a potenciar la productividad de nuestra empresa en unos cuantos clics, como vimos en pantalla, ayudándonos a tener una ventaja competitiva que podamos ofrecer a nuestros clientes y dar una respuesta rápida a la industria de herramientales, específicamente en tiempos como los que estamos viviendo hoy en día. Bien, si no tienen alguna otra duda, recuerden que nos pueden contactar en nuestra página de internet, 3dsystems.com/cimatron, a mi correo electrónico pablo.aguillon@3dsystems.com, y recuerden que la grabación de este seminario, más seminarios y más material, estará disponible en nuestro canal de YouTube, el cual pueden encontrar como Cimatron en español. Sin más por el momento, a nombre de 3D Systems, de la división de software de Cimatron y todo el equipo de México y Latinoamérica, agradezco su participación y el tiempo prestado a esta transmisión.